¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores en una semana que estuvo plagada de situaciones en función de la marcha universitaria, que sin lugar a dudas fue bastante interesante, multitudinaria, no solo acá en Capital Federal, sino en los distintos lugares del país. Hay una muestra por parte de la sociedad en preservar algunas cosas que me parece que no tienen mucho que ver con esta prioridad que está teniendo el gobierno en función de ese famoso déficit cero. De todas maneras, el mismo día que se daba la marcha en los distintos puntos del país y puntualmente y principalmente en el ámbito del Congreso de la Nación, que por sí mismo, hay que decirlo, ¿no?, estuvo vallado llamativamente, o quizás tenga que ver con esta metodología nueva del gobierno en cuanto a lo que pretenden de términos de seguridad, que también se contrapone con esa idea, digamos, de no permitir la gente en la calle, ¿no? El famoso protocolo que, bueno, no funcionó cuando hay demasiada gente, como en el caso del miércoles pasado. No obstante eso, el gobierno vetó ese mismo día la ley y ahora espera nuevamente que esos 87 héroes que pudieron la vez pasada en el ámbito del Congreso mantener el veto presidencial, suceda lo mismo en esta ocasión, en los próximos días en el Congreso de la Nación. No está muy claro si esto va a volver a repetirse, sencillamente porque ya hay manifestaciones por algunos aliados que en principio habían votado la vez pasada por el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Lo concreto es que hay varios de esos aliados que fueron la vez pasada, hoy están en una disputa. Sin lugar a duda, esa disputa tiene que ver con una cuestión política, ¿no? También esta semana ha habido muchos trascendidos y apariciones de figuras fuertes de la política en donde, sin lugar a duda, ven con distintas miradas la situación gubernamental. Por lo pronto, el presidente Javier Milei, como viene haciendo hace tiempo, manifestó que esto que sucedió en estos días fue ni más ni menos que una marcha política. Sin lugar a duda lo ha sido, porque no solo gran parte de la comunidad universitaria, o quizás toda la comunidad universitaria está en contra de esto, sino también las distintas vertientes políticas. Hay mucho por andar en estos días y nosotros los vamos a ir transitando en este programa. Estuvimos en la marcha, hablamos con Facundo Manes, un radical que estuvo y se hizo presente en el lugar y nos manifestaba lo siguiente. ¿Imaginaste en algún momento estar en una marcha de estas características? Siempre estuve en las marchas, de chiquito venía a las marchas, la verdad que yo pienso en el bien común, siempre pensé en el bien común, por eso estoy en contra de Milei, que no cree en lo colectivo. Yo creo en lo colectivo, creo que un país no es un pedazo de tierra con gente viviendo dentro, somos una comunidad. El destino de un jubilado que no pueda pagar la medicación en Jujuy me tiene que importar como si fuera mi viejo. Que un chico no pueda comer en el segundo cordón del conurbano tiene que ser como si no comiera mi hijo. Y que alguien no tenga trabajo en Neuquén tiene que ser como si fuera mi hermano. O sea, eso es un sentido de comunidad y siempre estuve en las marchas. Pero este cambio de época, ¿vos crees que tiene que ver con esto, con ir en contra de las universidades en este caso? No, yo creo que es un delirio, como muchas cosas de este gobierno. Estar en contra de la universidad, en contra de los jubilados, en contra de la sociedad. Yo creo que además él se ha convertido en la casta que vino a combatir. Primero se rodeó de la casta y luego se convirtió en la casta usando sus mecanismos para cambiar voluntades en diputados, lo que pasó en los jubilados. ¿Los radicales no, vos crees que van a tener la misma postura que la vez pasada? ¿Algunos radicales? Si son radicales, sí. No quedaba muy claro en cuanto a la postura de los radicales próximamente en el ámbito del Congreso de la Nación, lo que decía el propio Facundo Manes. Hay como un consenso por parte de muchos radicales que son legisladores en función de mantener esto que se pronunció el Congreso en favor de todo lo que tiene que ver con las universidades. No solo eso
sucede por parte del gobierno. En un ratito va a estar la doctora Amelia Franchi para contarnos un poco qué es lo que sucede, lo que pasó en el Garrahan en estos días con el nuevo ministro de Salud. Pero también hubo una situación en cuanto a una empresa estatal de ferrocarriles. Para eso está ya en línea y después vamos a hablar con Sebastián Vargas, que ya está acompañándome con la temática de las universidades, porque me parece que esto da para hablar mucho. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, ahora en un ratito, pero ahora escuchamos vía telefónica al pollo Rubén Sobrero. Antes que nada, Rubén, gracias por charlar un ratito con nosotros. No, por favor, gracias por llamarme. Bueno, contame un poco, ¿en qué consiste esto que, con la temática o con el protagonismo que ha tenido el tema de las universidades, no pasó a segundo plano, ¿no? Tiene que ver con el cierre de una empresa de ferrocarriles que dejó a gran parte de sus empleados sin laburo, ¿no? 1.388 personas. 1.388, un número, ¿no? Que, bueno, en este escenario y en este contexto, quedar sin laburo, ya no con los sueldos, porque es algo que venimos diciendo nosotros en este programa, gran parte de esa pobreza que se conoció hace un par de días tiene que ver con la baja de salarios, pero sin salario es mucho más pobre toda la gente, ¿no? Lo que pasa es que es totalmente... A ver, esto está encasillado en lo que tiene que ver con la destrucción del Estado, porque uno puede plantear, bueno, ¿por qué echan 1.300 tanta gente y demás? Y tú, una empresa que sobra 1.300, tan mal estamos organizados. A ver, primero, ¿qué es EDECAF? EDECAF es una empresa, porque algunos, viste, lo plantearon como si fuese en forma cómica, ¿no? Una empresa que no tiene trenes. Primero, eso es mentira. EDECAF es una empresa que presta servicios a ferrocarriles. Por ejemplo, tiene 400 personas en el Belgrano Norte, en la cual los compañeros prestan servicio en lo que es vía y obra, artesanos, limpieza, evasión, entre otros. Hay gente que trabaja. Los otros compañeros que están en EDECAF, tenés de todo. Tenés gente que cumple la función de capacitar personal ferroviario, es muy importante eso, todo lo que tiene que ver con el sistema de capacitación, el sistema de obras que se hacen, que son controladas también por estos compañeros, y también el cuidado del patrimonio del sistema ferroviario, que es, vos tenés muchos lotes, casas, tenés un montón de temas que es entrada de plata muy grande y que eso alguien lo tiene que hacer. Es evidente que los que hablan, los medios que plantearon este tema lo están planteando en una forma poco... Bueno, lo que queda por parte de, o al menos el conocimiento que toma la sociedad, es que esto es una empresa que se creó durante el gobierno kirchneristas, entre comillas, y que, bueno, eso atenta contra el déficit tan mentado que pregona el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que si quieren atacar el déficit, llaman la atención que le bajen los impuestos a los ricos, por ejemplo, o que permitan un blanqueo y aquellos que deben plata al Estado no lo paguen. Es decir, acá es toda una mentira, acá lo que hay es un ajuste brutal y lo que se intenta es descargar la crisis de los malos gobiernos que hemos tenido, incluyo a varios gobiernos, y quieren que la paguemos los laburantes. Y los laburantes no... Yo me río mucho cuando te dicen, bueno, hay que pagar la fiesta que tuvimos. Yo que sé, a mí no me invitaron a ninguna fiesta, a mí yo no me beneficié con nada de lo que están diciendo. Entonces, la verdad que es un gobierno que viene a atacar a la educación pública, como, bueno, estás pasando en el informe, viene a atacar a los jubilados, y aparte perverso, porque no tiene ningún problema a los jubilados tirarle gas pimienta, cagarlos al palo, que si no después ir y festejar con un asado que les robaron 16.000 pesos, el valor de una pizza, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estamos ante un gobierno que para mí es el peor
de todos los que hemos tenido desde la vuelta de la democracia hasta ahora, que llegó al gobierno producto a los malos gobiernos que hemos tenido, porque la verdad que el de Alberto Fernández fue un desastre, el de Macri también. Y bueno, nos encontramos con un personaje que salió de programas cómicos, con una cantidad de personajes que están dentro de este gobierno que la verdad son impresentables, que ante una situación y ante una situación normal está bien para un programa cómico, pero no para gobernar un país. Pero atrás de ellos están los que realmente están gobernando, que son los grandes empresarios, que son los que se están beneficiando con todas las políticas que se está llevando adelante este gobierno. No nos olvidemos que con este gobierno los ricos son cada vez menos, pero son cada vez más ricos, y los pobres somos cada vez más. Es más, han logrado que un trabajador que trabaja sea pobre y tenga que tener 2 laburos. Rubén, ya para... las desigualdades sociales... Sí, te decía ya porque un tema con respecto a esta empresa estatal que se ha cerrado y que ha dejado, como vos decís, a 1.300 empleados sin laburo, es que no hubo muchas manifestaciones por parte del sindicalismo en función de esto, ¿no? De esta temática. ¿Vos pensás lo mismo que yo, aun cuando tenés un rol sindical? Mira, los sindicatos forman parte del problema, porque exceptuando algunos gremios que la verdad están a la altura, que son muy pocos, por ejemplo la CGT está teniendo un papel lamentable. Cada vez que, vos fíjate, las veces que se discutieron cosas importantes en el Congreso, los únicos que estuvieron en la plaza fue la izquierda. Y esto creo que lo reconocen todos ya nadie lo puede ocultar. Cada vez que hubo algún problema, se borraron los gremios. Se borró, exceptuando algunos gremios, obviamente pocos, el grueso de los gremios estuvieron ausentes. Pero eso tiene que ver con la política que tiene el peronismo, ¿no? De decir, bueno, dejemos lo que se queme, mientras peor, mejor para nosotros, así volvemos en el 27. Y la verdad que cada compañero que queda en la calle fue muy difícil volver a reinsertarlo en un trabajo, porque vos tuviste este año solamente, en 7 meses, 10.000 pymes que cerraron. Entonces, vos te quedás sin laburo y es muy difícil encontrar un trabajo en algún lado, porque la desocupación cada vez crece más, cada vez hay menos posibilidad de conseguir trabajo. Los trabajos que hay son trabajos precarizados, como, yo qué sé, darle a un pibe una bicicleta y bueno, otra de las temáticas que sin lugar a duda viene en estos próximos días tiene que ver con la reforma laboral que tanto se está hablando y que aparentemente también hay como una especie de preacuerdo entre algunos sectores del sindicalismo y el propio gobierno, ¿no? Creo que hasta a punto tal de que esta ley de Martín Tetaz, digamos, en donde se prohibía la reelección eterna, digamos, de algunos dirigentes, parece que ya no es parte de esa futura reforma, ¿no? Sí, no solo Martín Tetaz, todo el radicalismo. Bueno, todo no, la mayoría del radicalismo. Es vergonzoso el rol que están jugando los radicales. La verdad, Tetaz presentó un proyecto de flexibilidad laboral que ni los milicos se animaron a hacer. Y no exagero en nada, porque la verdad que ya llegar al límite de mostrar el odio de clase que tiene ese muchacho hacia los laburantes, porque yo entiendo que puede haber bronca hacia los dirigentes gremiales, y nosotros la tenemos más que ellos, porque nosotros la sufrimos todos los días, pero no tienen por qué atacar los derechos de los trabajadores. Rubén, nada, bueno, te esperamos la próxima, en otra oportunidad acá en el piso para charlar más extendidamente. Te agradezco tu presencia como siempre es tan amable de recibirnos un ratito y de intercambiar opiniones. Gracias. No, te agradezco a vos, gracias por llamarme y disculpa, pero bueno, entenderás que no son momentos fáciles y muchas veces me salen cosas que tengo que atender acá en el gremio que son complicadas. Ya nos vemos oportunamente. Gracias. Era Rubén el Pollo Sobrero, bueno, hablando de esta temática, de lo que está pasando, y como dijimos, ya está Sebastián Vargas, no estoy escuchando, perdón, hay algo, no.
tenía en el control, algo me decían. Algo, Sebastián, estuviste en la marcha también, ¿no? ¿Qué dejó esta marcha? Una nueva marcha, ¿no? Una nueva convocatoria que tuvo una cantidad de gente interesante, ¿no? Sí, yo lo que quería agregar, Quique, ¿cómo estás? Más allá de la marcha acá en Capital, también fue una marcha federal. Hubo convocatorias a lo largo y ancho de todo el país y en provincias que no son justamente, que han votado a Milei, ¿no? Digamos en el balotaje sobre todo, y me estoy refiriendo a Córdoba y a Mendoza, provincias que no gobierna el kirchnerismo, por ejemplo, y que de donde fueron masivas las marchas. Así que creo que, bueno, eso es un aliciente para que el Congreso, porque estas marchas se hicieron más allá de que para defender la ley y decirle a Milei que no la vete, ya se sabía que la iba a vetar, sino pedirle al Congreso el miércoles que viene a las 11, convocado por la Unión Cívica Radical, que son los autores de esta ley de financiamiento universitario, va a haber una sesión para revocar este veto. Entonces lo que le quieren pedir a los legisladores, que a diferencia que lo que hicieron con los jubilados, esta vez revean el veto del presidente. A ver, ¿vos crees que hay posibilidades que esos 87 héroes que el propio presidente llamó a los legisladores la vez pasada vuelvan a hacer su aparición, o está más complicado esta vez? Esta vez está más complicado. De los 87 héroes, hay 36 que son del PRO, el bloque de Ritondo. El día de ayer, Mauricio Macri, el expresidente, se reunió y trascendió que defendió la universidad pública. Entonces, ya hay rispideces además entre Mauricio Macri y Javier Milei y el PRO entre Javier Milei, porque desde el PRO entienden que ellos los acompañaron, le dieron gobernabilidad desde el Congreso y esto no fue recíproco. No tuvieron lugar en el gobierno, no se los escucha con determinados temas, como por ejemplo el del hijo en la Corte Suprema. Entonces hay un dejo de enojo en el PRO, por lo tanto podría haber algunos votos ahí que no están garantizados, y lo propio con la Unión Cívica Radical. ¿Recordás los 5 radicales que se sacaron la foto con Milei y algunos fueron al asado? Bueno, eso está en veremos, no todos, ¿no? Hay algunos que ya son más parte de la Libertad Avanza que del radicalismo. De todas maneras, esos votos poco tienen que ver con la convicción, sino más que con la conveniencia, digamos, ¿no? Porque esto que vos manifestás de la reunión del PRO con Mauricio Macri y algunos senadores también dejó la puerta abierta al momento de decir que todavía aún faltan comer algunas milanesas, como diciendo que, bueno, todo depende en sí de lo que esa reunión con milanesa mediante devenga, ¿no? Todo tiene que ver con las instancias de negociación, o sea, van a tensar la cuerda hasta las últimas horas y vos recordás que hubo sesiones históricas, ¿no? Por ejemplo, la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que hasta el día de la votación no se sabía cómo votaban determinados legisladores. Es decir, hasta el mismo momento de la votación hay negociaciones. Este es un tema muy importante para la sociedad y caro a la sociedad. Hay una encuesta de analogías que hizo esta semana, 24 horas, salió publicada antes de la marcha, en el cual el 59% de los encuestados está a favor de la ley de financiamiento universitario y un 84%, una importante mayoría, está a favor de la universidad pública y gratuita. ¿Y cómo responde a todo esto el gobierno? Bueno, dice que va a habilitar a las universidades ahora a cobrarle a los extranjeros no residentes. Esto que estaba sobrevolando del arancelamiento para los extranjeros no residentes. Ahora uno se pregunta esto, ¿los extranjeros no residentes pueden acceder a la universidad? Porque hasta donde yo sé es a los extranjeros con DNI, los que tienen acá sí, los no residentes no. Pero bueno. Bueno, hay una fuerte también impronta por parte del gobierno en poner sobre la mesa un montón de discusiones que no tienen mucho sentido, digamos, ¿no? O sea, desde el momento en que te manifiestan estas supuestas auditorías en donde el titular de la UBA presentó dos planillas, como dejando poco, digamos, dejando sin valor la postura de aquellos que defienden la universidad pública, ¿no? No se habla ni de salarios, que en realidad es lo que quieren discutir mucho de la parte universitaria, ¿no? Entre otras cosas. También ha salido una encuesta en este último tiempo que la UBA es una de las 10 mejores universidades de Latinoamérica, ¿no? Digo, y que no tiene nada que ver con algo
que haya manifestado ni la oposición, ni el kirchnerismo, ni la izquierda, sino organismos internacionales que tienen ese reconocimiento por la universidad pública de nuestro país, ¿no? La gente no duda del prestigio de la UBA y el gobierno, bueno, va tirando una suerte de bombas de humo como para desviar un poco la discusión, que vos bien lo decís. Tiene que ver, esta marcha tuvo que ver con el salario de los docentes y de los no docentes también, que son muchos. Cuando fue la anterior marcha, el 23 de abril, lo que habían logrado es que se le dé gasto para funcionamiento a la UBA, pero no para los sueldos. Y lo que esta ley se votó es apenas, y lo dijimos la otra vez, un 0,14% del PBI. Lo que hay que dejar claro, bien en claro, que esta posibilidad, digamos, de no posibilitarle, valga la redundancia, a las universidades este presupuesto, deja también en una situación de bastante vulnerabilidad a aquellos sectores que tenían acceso. Y se viene otra disputa, porque pareciera que por algún lado el gobierno está negociando con las universidades, con la UBA y con algunas universidades de otras provincias, nacionales de otra provincia, y estaría dejando de lado esas negociaciones con la gran cantidad de universidades que hay dentro del conurbano, ¿no? O sea, la división es algo a lo que el gobierno apunta para llevar adelante el propósito que tiene que ver, insisto, con ajustarse a ese famoso déficit fiscal o ajuste fiscal, ¿no? Sí, buscan el déficit cero, ya lo dijeron, y ya había pasado también en la anterior marcha donde se había entablado conversaciones con la UBA y se dejó de lado a otras universidades. Y sabemos que sobre todo en la provincia de Buenos Aires hay muchas universidades que le permiten a los pibes y pibas y a los estudiantes de las barriadas y de las localidades no tener que trasladarse hasta la ciudad de Buenos Aires. Hay universidad en José C. Paz, en 3 de febrero, la UNSAM muy prestigiosa en San Martín, en Florencio Varela, claro, sitios muy lejanos. La Matanza también. No, y esto que quede claro, ¿no? La defensa a las universidades públicas no tiene nada que ver con que no haya un contralor en paralelo en función de que, nada, me parece que tiene que existir esas famosas auditorías, pero con una idea de que esto mejore y no que deje de lado a todo el sistema universitario. Mira aquí que en la ley de financiamiento universitario que vetó el presidente estaban auditadas las universidades. No es que se lo dejaba a uso y costumbre de las autoridades, ni a los centros de estudiantes, ni todo ese imaginario que quiso hacer creer el gobierno en estas horas. Es lo que está manifestando el gobierno, que no, las auditorías no las quieren hacer las universidades. Ahí está el... Bueno, entonces no leyeron la ley que acaban de vetar, quizá. Seba, te agradezco mucho. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Plancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Se viene una nueva feria del libro en San Martín. Más lectura, más encuentros, más comunidad, charlas, talleres, presentaciones de libros, shows en vivo, teatro, patio gastronómico y mucho más. Te esperamos del 17 al 20 de octubre en Plaza Central, Intendente Campos y Belgrano. San Martín, comunidad activa. Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Como lo dijimos hace un rato, ya me acompaña la doctora Amelia Franchi, que hacía rato que no venía, y la idea de hablar con Amelia tiene que ver con otra temática que está poniendo sobre la mesa el Gobierno Nacional y tiene que ver con la salud. Ya la semana pasada el otrora ministro de Salud dejó de serlo y tenemos ya en función un nuevo ministro de Salud, el doctor Lugones. Lugones, ¿no? Pero dicen que es muy allegado a uno de los hombres fuertes del gobierno, a Caputo. Pero no el Caputo, el de la economía, sino el otro Caputo, digamos, el que está bajo las sombras y tiene que ver con el armado que está llevando adelante todo esto de la libertad avanzada. Estamos esperando, hay que decirlo, a Rafael Di Francesco, abogado, profesor de historia y coordinador de la Libertad Avanza de Hurlingham, que comprometió su presencia acá en el programa. Hasta el momento no vino, pero bueno, vamos a hablar con Amelia. Amelia estaba programada para el otro bloque y bueno, vamos a hablar en este bloque con ella de la temática de salud. Antes que nada, Amelia, gracias por venir nuevamente. Por favor, un gusto. Contame un poco, ¿cómo está la salud por estos días? La verdad que hace meses que estamos muy mal desde el punto de vista, de varios puntos de vista. Inclusive hablando de los extranjeros que hablabas antes de la universidad, ¿no? Estamos teniendo una baja, muchísima baja de los empleados del equipo de salud en los hospitales públicos. Vos fíjate lo que pasó, por ejemplo, en el Garraham, que apenas llegó el nuevo ministro, le dieron la baja a lo que es el Consejo de Administración, que en algunos hospitales están, otros no lo tienen armado, pero el Garraham, el cruce, no sé si lo conocés, sí, el nuevo de Cañuela, son hospitales SAMIC, que significa que es un sistema de atención médica integral para la comunidad. Con lo cual es de alta complejidad, altísima complejidad. Vos fíjate que el Garraham es un hospital reconocido en todo el país, viene gente de todos lados al hospital, niños, porque el hospital Garraham es de niños, es pediátrico, y la verdad es que tiene un sector de oncología para niños increíble. Bueno, la cuestión es muy simple. Hay un sistema de financiamiento de este hospital, porque te puedo hablar también del español. Ahora, digamos que no viene de ahora, sino que viene desde hace tiempo, ¿no? Desde hace unos 9 meses. Más o menos. No, este sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento es antiquísimo, se llama. En paralelo, digamos. En provincia, por ejemplo, apareció en el año 90 y pico, no me acuerdo bien, pero es el Sistema de Atención Médica Organizada, que es el SAMO. En provincia, si vos vas con tu obra social a un hospital que te piden el carnecito y te piden todo, eso uno va y lo pide. Que la obra social pague al hospital lo que se gastó. El hospital se encarga de hacer el trámite, de pedirle a la obra social porque un afiliado de ellos se atendió en el hospital. Autogestión. Eso es una parte de financiamiento que entra al hospital. Que tiene que ver con una cuestión de prioridades. El hospital atiende a la persona que necesita. No tiene obra social. ¿Qué pasó hace 24 horas al respecto de este sistema que te hablo, SAMO es provincia, ¿no? ¿Qué pasó hace 24 horas? Vos lo sabés. La superintendencia de salud, que era la que se encargaba de solicitar que se le pague a los hospitales por estas obras sociales, dejó de hacerlo. Y esto es gravísimo. Bueno, a ver, vamos a poner... Esto es otro tema, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de claridad en la cuestión. ¿Qué es lo que pasó? En el Garraham,
como bien decía la doctora, el nuevo ministro de Salud deshizo el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, que hay que decirlo, creo que fue nombrado durante esta propia gestión y con el anterior ministro. Pero son 4 personas, bueno, por en eso, el caso del Garrahan. Alguno sí. por ahí habrá quedado de la gestión anterior, pero ya lo nombró el anterior ministro, lo que muestra a la clara, abro paréntesis, que hay una disputa interna claro, dentro del propio gobierno, digamos, porque lo nombró el anterior ministro y este nuevo ministro los desecha a todos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento que utilizó el gobierno para supuestamente dejar sin la administración del Consejo de Administración al Garrahan? El motivo, ni más ni menos, un bono que se le dio a los empleados del Garrahan de aproximadamente 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos y ese bono venían de lo que manifestaba la propia doctora, digamos. No es que fueron a buscar una partida del presupuesto de Nación para dárselo, sino que eso lo autogeneró el propio Hospital Garrahan. ¿Para qué? Para, digamos, a gente que fue de otras obras sociales y hizo, digamos, le cobró a las obras sociales. Exacto. Eso. No tuvo nada que ver el gobierno nacional en función de tocó el presupuesto y nada que ver. Pero esto está por ley, o sea, si vos generás dinero, por ejemplo, en provincia generás dinero, una parte va al ministerio y otra parte va para los empleados del hospital. Todos, absolutamente todos cobran esa parte. No es un bono de 500.000 pesos, es lo que el hospital generó y cuya función fundamental es pasarle a los empleados, a todos, a todo el equipo de salud de un hospital, el monto dividido en los que son. ¿Sí? Entonces, en el Garrahan, no sé por qué los sacaron, porque en realidad, fíjate que antes de la noche de ese mismo día, pagaron los bonos a todo el personal del hospital. Claro, pagan el bono, pero a la vez le dicen a la superintendencia que no le baje más el dinero, que supuestamente, no sé, fueron algún niño, digamos, o padre de un niño de otra obra social, digamos. Muchísimos van, por eso el dinero que se recolecta. Me parece que por momentos no solo es político, sino es aleccionador, digamos, ¿no? Pero, ¿sabés qué pasa también en el Garrahan, como en todos los hospitales, específicamente en este caso que estamos hablando ahora? Los sueldos no alcanzan, son sueldos miserables. El hospital se mantiene con el 80% que paga Nación y el 20% que paga Ciudad. Claro. Ese es el financiamiento que se hace siempre. Ahora bien, si vos no das ese financiamiento o vos pretendés cobrarle a la gente que es extranjera, porque no solo pasa y lo están pensando para las universidades, también lo están pensando para los hospitales, que los hospitales cobren. Bueno, ya hay un antecedente, en Salta está sucediendo. Exactamente. Esto, ¿no? Entonces, decime una cosa, en este momento, en este preciso instante, el Hospital Español está haciendo un paro y hablando a los medios por el jefe de clínica médica que tiene 14 años de antigüedad y que tiene, es el jefe de clínica médica, gana 1 millón por mes. 1 millón por mes. Ahora yo te saco el cálculo del millón. De 9 médicos que tenía para la clínica médica, de 14, le quedaron 6. ¿Y sabés por qué le quedaron 6? Porque se van. Porque ningún médico puede tolerar ganar 1 millón o menos. Ni no te cuento empleados, porque esos en cualquier lado están ganando 400.000 pesos. Bueno, ahí es donde se empieza a ver esto que conocimos la semana pasada con los datos de pobreza, ¿no es cierto? O sea, digo, ¿cómo empieza a repercutir en la sociedad toda esta temática de los bajos salarios, ¿no es cierto? Estos bajos salarios lo que hace que el Garrahan también le haya dado un abrazo al hospital, y en muchos lugares está pasando. Mucha gente se está yendo. No tenemos en residencia cuando ingresan a hacer las especialidades, que ahí tenemos muchos extranjeros, y bienvenidos sean, porque en este momento, el año pasado entraron un 70% de los ingresos de residentes, que no es lo mismo que la UBA. En la UBA entra el 4% de extranjeros. Yo te hablo de cuando ya vienen recibidos, hacen la comunicación con lo que tiene que ver con el título argentino y ingresan a la residencia de las especialidades. ¿Y sabés qué? No está habiendo residentes que tengamos de pediatría, de clínica médica
Entonces, ¿qué nos va a pasar dentro de un par de añitos? No hay nadie que te atienda. Bueno, pero se está desmantelando en todos lados por la cuestión económica, por el sueldo miserable. ¿Qué haces vos con 1 millón de pesos? Es un solo trabajo. No, es que ya estás al límite de lo que es la canasta básica. Ni límite, ni nada, porque tenés que ir en un auto de un lado al otro, solamente cargar el auto de nafta y pagar el seguro y que no alquiles. Desde tu mirada profesional, digamos, médica, ¿qué ves para adelante? Que estamos muy mal en salud y que vamos a seguir estando si no se modifica el valor de vivir dignamente. Necesitamos vivir dignamente, no solo el equipo de salud, todo el mundo necesita ser digno para vivir. No puede ser que además haya que la salud no funcione, pero tampoco la educación. Y si vos no tenés educación, no vas a tener ni médicos, ni psicólogos, ni trabajadores de cualquier otro estilo, ni abogados, ni nada. Y no es solamente que va a la universidad pública el hijo del ama de casa y del albañil. Van muchos en este momento, hijos de personas que pueden tener una vida normal, pero no pagar, por ejemplo, odontología para hacer la carrera. Es terrible lo que gastás en elementos. El argumento del gobierno en función de las medidas que está tomando en general, digamos, y que tienen que ver, digamos, con sectores sectores del Estado, la educación, la salud, digamos, es que se venía despilfarrando dinero a lo loco, digamos, ¿no? Y esto, digamos, repercute en algunos sectores de la sociedad, digamos. ¿Qué hay de cierto en ese argumento y qué hay de mentira en todo eso? ¿No es cierto? ¿Sabés lo que está sucediendo? ¿No? En muchos lados, en todos lados de los hospitales públicos, no está habiendo insumos. Eso implica que vos, al no tener insumos, no puedas atender la misma cantidad de gente. Esto va en detrimento de la sociedad en sí. Vos no podés... Además, vas a ver que la cantidad de gente que bajó sus obras sociales, ¿a dónde van a ir? Al hospital. Si en el hospital tampoco tenés médico, porque no está viendo, se van a Chile, cruzan a Chile porque le pagan una guardia al triple o más. Entonces nos vamos a quedar desmantelados. Este desmantelamiento va a ser que no vamos a tener, que en vez de 200 camas en un hospital, como sucede ahora en algunos hospitales, se baje a la mitad porque no tenés cómo manejarlo, no tenés cómo mantenerlo si no tenés insumo. Y el insumo no es solamente el medicamento. No, sin hablar tampoco de los medicamentos, que se autorizó a que vengan medicamentos del exterior. Estamos hablando de salud en hospitales como el Garrahan, el Posadas, que viene en una situación, digamos, de movilización permanente hace ya tiempo, que son hospitales nacionales, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires es lo que te estaba contando recién. Nos están sacando... No nos están sacando. La gente se va porque no puede sostener una vida habitual, no solo como médico. En los hospitales hay una interdisciplina muy importante, trabajo social, farmacéutico, laboratorio, médico, el camillero, la enfermera, el enfermero, todos. No pueden sobrevivir con este sueldo. Hay 2 leyes en provincia, la 10430 y la 10471. La 10471 es de los profesionales y la 10430 es de los no profesionales. El sueldo del no profesional es mucho más bajo y la 10471 es más alto, pero a ver cuánto gana un médico en provincia que tenga, o recién ingresado, llega al 1.000.000, ponele. Claro. Hay una diferencia. En Capital, en Cava, cobran más. Por eso mucha gente se va a Cava. Así que, y además vos calculá, un médico tiene que pagar su caja de previsión y seguro médico, que es obligatorio para sacar la matrícula. En este momento están pagando 130.000, 120.000 los que tienen más de 5 años de antigüedad en caja de previsión y seguro médico, más la matrícula, que es más baja. Pero entonces vos calcula todo eso. El panorama no es de los mejores, ¿no? No solo para todos los médicos, sino también, lo que es peor, es para gran parte de la sociedad, digamos, que pareciera que... Esto redunda en que la gente no se va a poder atender porque no va a haber quién los atiende y no va a haber insumos. A ver, y si además ahora Superintendencia no se va a encargar de pagarle a los hospitales todos los que vienen a atenderse por obra social, es un financiamiento más bajo todavía. Eso en provincia, te estoy hablando ahora,
es los sistemas de atención médica organizada. Todos los hospitales tienen su SAMO. Su SAMO quiere decir que llega a fin de mes, vos cobras tu sueldo más el agregado. Algunos tienen más, otros tienen menos, cada vez menos. Ahora no. Sí, lo va a tener, pero tiene que esforzarse en pedirle a la obra social que te lo pague, y si no te respondes... Pero vos me dijiste que la superintendencia... No va a ser no va a estar incluido en esto. Se libera como el Estado, ¿viste? Queda la superintendencia afuera y entonces el hospital se tiene que arreglar con las obras sociales. Directamente, o sea, va a ser un trato directo, sino que no va a haber, digamos... Siempre es directo el trato. Vos escribiste, mandan ellos. Cuando no responden, cuando no hay... Vos recurrís a la superintendencia. Recurrís a la superintendencia. Eso por un lado. Por el otro, vos sabés la cantidad de... recién hablaban ustedes de las universidades públicas del conurbano. ¿Vos sabías que la Universidad de San Martín, que es de excelencia, se hizo la vacuna de COVID? Que se investigó y se investiga, que hicieron las tiras. Estuvimos en la temporada esa. Exactamente. ¿Sabés que el exoesqueleto único que se hizo... para ese chiquito Valentino que nació con una patología congénita, fue hecho en la Universidad de San Martín? ¿Vos sabés que todo eso no se va a poder hacer, seguir investigando? Porque no va a haber cómo financiar las investigaciones. Y además, no solamente en las universidades, si te vas al lado de la universidad, que está la CONEA, que hacen satélites y que han mandado satélites a todos lados. Todas no lo pueden hacer. Cosas en paralelos que se hacían y que tenían que ver con el presupuesto universitario en función de que es parte, me parece que de todos los estados, no hemos descubierto América con el financiamiento estatal hacia las universidades, digamos. Es algo que sucede en muchos países, ¿no? Si vos me preguntás ¿qué va a pasar? Yo considero que hay como una perversión en todo esto. ¿Por qué está todo esto metido perversamente en lastimar a la sociedad, en la salud, en la educación, en la alimentación y en la vivienda? Son derechos humanos, que todos tengan el derecho a estudiar, a comer, y sabemos que el porcentaje de pobres aumentó, y sabemos positivamente que hay un montón de niños que comen una sola vez al día. Vos te pusiste a pensar en esto y decís, ¿dónde están los derechos humanos? Claro, que Ministerio de la Mujer y otro de los temas, Ministerio de la Mujer afuera, ¿no? El Ministerio de Género afuera. Y las leyes, y por último, no es que estoy criticando a nadie, ¿no? Pero es lo que sucede. ¿Sabías vos que no van a dar más profilácticos? En ningún lado que es público, te reparte, vos vas al hospital y tenés los profilácticos, y además tenés todos los métodos anticonceptivos para dar gratuitamente a la gente que no tiene obra social. ¿Y sabías vos que aumentó la sífilis? Que es más caro atender la sífilis, que es una de las enfermedades que puede producir. No solamente es en el embarazo. Claro, no es solo... Pero lo más grave de todo esto, tampoco van a dar el misoprostol para el aborto libre y el IVE. De eso vamos a hablar en el último bloque con Sebastián Vargas, porque le tenemos que agradecer a Rafael Di Francesco, que nos dejó de Araca, digamos, pero el hombre de la libertad avanza de Hurlingham. Gracias por comprometerse a venir y no venir. No importa, te ocupamos el lugar. Ocupamos el lugar, nosotros tenemos material para hacerlo y tenemos gente para hacerlo. Pero bueno, estas cosas no están buenas, ¿no? Comprometerse a algo y después no cumplirlo. Le decía, porque uno de los hombres políticos de la provincia de Buenos Aires, Per, dijo que hay que abolir la ley del aborto. En instante vamos a hablar de eso con Sebastián Vargas, ya en el último bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy. Terrible eso. Gracias. Hay un caso en San Isidro. Gracias, Amelia. Serio. Listo. Nos vemos. Nada. Sí. Amamos la profesión. No nos entierren en esto. Gracias, doctora. Dale, chau. Vamos a una pausa. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes.
Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Se viene una nueva feria del libro en San Martín. Más lectura, más encuentros, más comunidad, charlas, talleres, presentaciones de libros, shows en vivo, teatro, patio gastronómico y mucho más. Te esperamos del 17 al 20 de octubre en Plaza Central, Intendente Campos y Belgrano. San Martín, comunidad activa. Último bloque de este Aciertos y Errores me hacen pasarla bien acá, la gente del control, los productores, todos, a pesar de la ausencia de alguna gente que se compromete a venir y no viene. Pablo Colombo, el hombre encargado de que ustedes nos vean del otro lado toda la semana, Franco Festa, Juan Pablo Dos Santos, son algunos de los chicos que están en la producción, si se quiere, técnica del programa. Pablo Colombo es el primero que dije, usted no me escucha. Juan Ponce, Juan, ese no había nombrado, tenés razón. Y no quiero dejar de nombrar al equipo que me acompaña de manera permanente, que Nico De Biasi, Mauro Palmero, Seba Varga, que está acá, Mati Mafia, que es el hombre que se encarga de hacer los epígrafes todos los días, y Juli Correa, que es bueno, ha fallado en el día de hoy, pero bueno, no, a veces puede pasar. Seba, hablemos un poco de política, que es lo que nos ha traído a este lugar, a la mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Comenzó el operativo Clamor, es decir, el operativo para pedirle a Cristina que conduzca ahora el PJ. No sabemos el año que viene si va a ser candidata, todo presume que sí. Y después para pensar en las presidenciales. ¿Y por qué digo vuelve el operativo Clamor? Porque desde que perdió, no perdió Cristina, ¿no? Perdió Daniel Scioli, pero desde que perdió el Frente para la Victoria en 2015, que todos los años se pedía por Cristina. De hecho, en 2017 recordás que en la provincia de Buenos Aires fue candidata a senadora, salió segunda detrás de Bullrich, de Esteban Bullrich, y después fue vice de Alberto. Bueno, ahora vuelven a pedir por Cristina y lo hace la Cámpora y el Movimiento Evita. A ver, esto implicaría que las aspiraciones de Quinquela, el gobernador de La Rioja, Corpachi de Catamarca y el propio, el de San Juan, Uñac, que tenían aspiraciones de ser los titulares del PJ a nivel nacional,
ya empieza a ponerse en discusión. Y este fortalecimiento de Cristina Kirchner como candidata a presidir el PJ a nivel nacional tiene que ver con pronunciamientos que no son reconocidos, claro, por la propia Cristina Kirchner. Digamos, estamos hablando de Mayra Mendoza, de Guado de Pedro, digamos, de varios, ¿no? Y se empezaron a sumar, porque empezó todo esto, Mayra Mendoza, Guado de Pedro, hombres cercanos a Cristina de la Cámpora, que no van a esbozar, más allá de que siempre hablen de Cristina, no van a esbozar algo así sin tener la venia de la jefa para decir que preside el PJ, un PJ que está acéfalo, recordamos, desde que el expresidente Alberto Fernández renunció después de lo que fue su mala presidencia, no del PJ, sino a nivel nacional, como presidente de los argentinos, quedó acéfalo y ahora toma el bastón de mando. Parece que Cristina, ella que había pedido que lo tome otro, y algunos se animó. Vos diste ejemplos de Quintela, el gobernador de La Rioja, pero bueno, a veces Cristina pide que tomen el bastón de mando, pero siempre aparece ella a las sombras. ¿Tendrá que ver esto mucho con la disputa que tiene la Cámpora en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof? Yo creo que tiene que ver, y muchos decían, ojo que esto no sea un caramelo envenenado, un caramelo de madera, como dicen por ahí, de que Cristina ahora está al frente del PJ, te hace ilusionar con que va a ser la candidata y un consenso, y después dice, no, yo no soy la candidata y lo que quiere es la virome y poner a la gente suya o de la Cámpora o aliados en las listas, y después ella con un séquito de 4 o 5 personas decir quién va a ser el candidato del peronismo. Bueno, para el que no sabe de estas cuestiones políticas, la virome es fundamental, es algo que se le está criticando mucho a Máximo Kirchner, que es el actual presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Es la apertura y el llamado a elecciones en ese distrito, sencillamente porque lo que más peligra en estas cuestiones tiene que ver, o lo que más llama la atención, o lo más importante de toda esta cuestión es la virome. ¿A qué se le llama la virome? ¿Podemos saber un poco? La virome es tener el poder para designar quiénes van a encabezar las listas, quiénes los van a suceder en las listas y quién va a ser el candidato, la figura que acceda ya sea al Congreso el año que viene. Y después, ¿quién va a ser el candidato a presidente? ¿Quiénes van a ser los candidatos a gobernadores, a intendentes en muchos casos? ¿A qué intendente se le hace interna? Porque el peronismo tiene un montón de intendentes y no a todos le salen internas. Claro. Bueno, ahora parece que a Espinosa nuevamente le quieren hacer una interna en La Matanza. Casualmente Espinosa hoy está con Axel Kicillof. Y esto no es inocente porque te doy el caso de La Matanza. Quien le hizo la interna el año pasado fue Patricia Cubría, del movimiento Evita, la esposa de Emilio Pérsico, y hoy el Evita está nuevamente aliado con la Cámpora. No casualmente, quien replicó esto de Cristina en el PJ también fue Leonardo Grosso, el exdiputado, 3 veces diputado nacional, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Sí, quizás, o sea, acá estamos viendo el tuit más importante y que tiene que ver, importante, digo, ¿no? O sea, de una de las personas más referentes de Cristina Kirchner, que es Guado de Pedro, ¿no es cierto? Que es un hombre que sin lugar a duda no va a exponerse a escribir un tuit de estas características sin tener la venia de la jefa, como se dice, ¿no? Porque hay varias jefas, ¿no? Por estos días. Perdón, hay un dato que hay que resaltar, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que como uno sabe es la madre de todas las batallas en cualquier elección, que también tiene que ver con lo que ha sucedido en estos últimos días, y es la aprobación de la boleta única a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? En la provincia de Buenos Aires se va a seguir votando con la metodología vieja, o sea, con la sábana que se conoce habitualmente. A menos que se apruebe, porque hay proyectos para aprobar. Yo veo difícil. Veo difícil que pase lo mismo a nivel provincial que lo que pasó en Nación, digamos. Creo que estamos en presencia de una elección del año próximo en donde la provincia va a tener 2 formatos de votación, como lo hubo en la ciudad la vez pasada. Que no funcionó, No funcionó. Porque votaron para los cargos locales electrónicamente y al final lo tuvieron que sacar porque hubo demoras, la gente se quejó.
Así que bueno, eso no funcionó, lo que no quiere decir que esto no pueda llegar a funcionar. Sí sería bueno de que todos votemos de la misma manera, sobre todo si no se desdoblan las elecciones, si se tiene que votar. Porque se habla mucho de la boleta única, pero tampoco ha habido una especie de pedagogía en función de enseñarte de cómo sería. Sí, vamos a ir a votar y esperemos que no sea ese último día, que la sociedad se entere cómo se hace, ¿no? Pero bueno, hay elecciones también, hablando de todo esto, en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires el próximo domingo. Es el partido más democrático del radicalismo, siempre va a elecciones. Quizás no conozcamos demasiado quiénes son los candidatos y demás, pero siempre va a elecciones el radicalismo. En ese sentido no se le puede achacar... Y en los distritos parece que son batallas increíbles, cruentas, siempre ¿no? lo fueron. Seba, gracias por tapar el bache que nos dejó nuestro querido Rafael Di Francesco. Que bueno, muchas gracias. En Hurlingham calculo que los adeptos de la Libertad Avanza están muy contentos con su presencia. Nosotros nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.